Buen día, somos el equipo 1 y esta es nuestra evidencia 4. Asociación en variables cualitativas. La siguiente tabla contiene datos referentes a las características de 20 niños recién nacidos y sus madres. Se nos pide que clasifiquemos si los menores tienen bajo peso. En una nota nos dice que la Organización Mundial de la Salud acuñó el término de recién nacido de bajo peso para identificar a todo aquel neonato con peso menor a 2.500 gramos. Aquí en la tabla ya llenamos la columna de bajo peso del niño al nacer. Nos indica si sí o no tienen bajo peso. En el ejercicio 1 nos pide que con los datos que se mostraron anteriormente en la tabla se encuentre si existe relación entre el consumo de alcohol por la madre durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Ya con la tabla reducida seguiremos los pasos de prueba de hipótesis. El primero, establecer las hipótesis. Hipótesis nula es que no existe relación y la hipótesis alternativa es que existe relación. Ahora estableceremos el nivel de significancia. Ya que no se nos da uno, usaremos el que comúnmente se usa, que es 0.05. Ya con la descripción, que es variable cualitativa y que las observaciones son independientes, podemos concluir que se utilizará chi cuadrada. Ahora sacaremos las regiones de aceptación y rechazo. Para eso ocupamos los grados de libertad, que es fila menos 1 y columnas menos 1, que ya que son 2 y 2, es 2 menos 1 por 2 menos 1 es igual a 1. El nivel de significancia es 0.05. Estos valores se buscan en la tabla de chi cuadrada y obtenemos que el valor crítico es 3.84. Ahora pasaremos a la recolección de datos y cálculos estadísticos necesarios. Primero tendremos que sacar los valores esperados. Ya con los valores esperados podemos pasar al cálculo de chi cuadrada, que es igual a la sumatoria de la datos observados menos los esperados al cuadrado entre los esperados. Ya con estos cálculos, con esta sumatoria, se nos da que chi cuadrada es igual a 4.0908. Ya que este valor es mayor a nuestro valor crítico, la hipótesis nula será rechazada aceptando la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que sí existe relación entre ambas variables. El inciso B nos pide que se encuentre si existe relación entre la exposición de la madre al humo del tabaco durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Otra vez se redujo la tabla a donde se relacionaran ambas variables y otra vez empezamos la hipótesis. La hipótesis nula es que no existe relación y la hipótesis alternativa es que existe una relación. El nivel de significancia otra vez lo utilizaremos como 0.05 con la descripción, ya que las observaciones son independientes y las variables son cualitativas, utilizaremos chi cuadrada. Con las regiones de aceptación y rechazo, otra vez los grados de libertad, pero ahora tenemos que que las filas son 3, entonces es 3 menos 1 por 2 menos 1 es igual a 2. El nivel de significancia es 0.05, entonces el valor crítico se busca en la tabla y encontramos que es 5.99. Pasamos a la recolección de datos y cálculos estadísticos requeridos, sacamos los valores esperados. Ya con los valores esperados encontrados, pasamos al cálculo de chi cuadrada, hacemos suma, la sumatoria de los datos observados menos los eh, esperados al cuadrado entre los esperados y nos da que nuestra chi cuadrada es de 2.9239. Ya que este valor es menor al valor crítico, se acepta la hipótesis nula, es decir, que no existe relación entre ambas variables. Bueno, seguimos con el análisis de regresión y correlación lineal simple. Seguimos con la tabla 1 del ejercicio pasado y nos pide que con estos datos demostremos si existe correlación entre la edad de la madre, que viene siendo la variable independiente, y el peso que tuvo el niño al nacer, variable dependiente, y contestar las siguientes preguntas. Bueno, ahora en este ejercicio nos pide realizar 4 incisos. En el inciso A nos pide trazar el diagrama de dispersión, que pues en el eje de las Y va el peso en gramos del recién nacido, ya que es la variable dependiente, y en el eje de las X va la edad de la madre, ya que es la variable independiente. Ahora, en los datos dados de la tabla 1 se pueden mostrar y se pueden representar en esta gráfica como los puntos rosas, y pues la línea azul ya viene siendo algo que explicaremos más adelante. Pero por lo pronto, en el diagrama de dispersión se utilizaron los datos dados del peso en gramos de recién nacido y de la edad de la madre, se graficaron y se obtuvo esta gráfica. Bueno, ahora el inciso B nos pide calcular el coeficiente de correlación R y mencionar si se presenta correlación entre las variables.
Se sabe que la variable independiente es la edad de la madre y la variable dependiente es el peso del niño al nacer. Copié tal cual la tabla 1 los datos del peso en gramos de recién nacido y los datos de la edad de la madre, ya que los vamos a ocupar para las fórmulas, e hice su sumatoria. El peso en gramos de recién nacido me dio un total de 62.051 y la edad de la madre me dio un total de 381. Y fui completando la tabla conforme me fueron pidiendo las fórmulas los datos, que lo explicaré a continuación. Bueno, ahora copié la tabla pasada para explicar mejor cómo sustituir los datos en la fórmula del coeficiente de correlación R. Y pues bueno, en esta fórmula, en el numerador tenemos que hacer la resta del producto de los números, el número de datos, que viene siendo 20, por la suma de X por Y, la sumatoria total de X por Y, que pues bueno, nos regresamos a la tabla e hice el producto de X por Y. Y pues después sumé todos esos valores y me dio un total de 1.207.023. Y luego eso pues lo multipliqué por 20, que es el número de datos, y lo resté por el producto de la sumatoria de todos los valores de X, que es 381, por la sumatoria de todos los valores de Y, que me dio 62.051. Ahora, en el denominador se hizo un producto de dos raíces cuadradas, que pues bueno, en la primera raíz cuadrada multipliqué el número de datos por la sumatoria de todas las X al cuadrado. Entonces regresamos a la tabla e hice LB cada X al cuadrado y después hice su sumatoria y me dio un total de 7.479. Eso lo multipliqué por 20 y lo resté a toda la sumatoria de los valores de X y toda la sumatoria toda la sumatoria la LB al cuadrado, que es 381 al cuadrado. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por otra raíz cuadrada, que pues primero viene siendo multiplicar el número de datos, que es 20, por la sumatoria de todas las y al cuadrado, y cuando regresamos a la tabla y pues elevé cada y al cuadrado, y luego sumé todos esos valores, y me dio un total de 199.158.073. Eso lo multipliqué por 20, y lo resté por la sumatoria de y, de todos los valores de y, que recordemos que es 62.051, y eso lo elevé al cuadrado. Ahora, hice esta división y me dio un total que el coeficiente de relación es 0.6513. Y como esto es cercano a 1, eso quiere decir que existe una fuerte correlación positiva entre el peso en gramos de recién nacido y la edad de la madre. Ahora en el inciso C nos pide calcular los valores para y estimada en la tabla y trazar la recta de regresión en el diagrama de dispersión. Para esto volví a copiar la tabla para poder explicar mejor cómo sustituir cada dato en cada fórmula. Y pues bueno, para la fórmula de y estimada y para obtener este valor nos pide tener los valores tanto de A como de B. Primero obtuve los valores de B porque los vamos a ocupar para obtener A. Entonces primero se obtiene B. Y esto se hace mediante la fórmula que en el numerador se multiplica el número de datos, que es 20, por la sumatoria del producto de X por Y. Y pues bueno, esto ya lo hicimos anteriormente y nos dio un total de 1.207.023, menos el producto de la sumatoria de todos los valores de X, que es 381, por la sumatoria de todos los valores de Y, que es 62.051. Esto se divide entre la resta de los productos del número de datos, que es 20, por la sumatoria de X al cuadrado, que regresamos a la tabla y podemos observar que es 7.479, menos, este producto se resta a la sumatoria de todas las X, que recordemos es 381, y esa sumatoria se eleva al cuadrado. Ahora, se hace la división y me da un total de que V es igual a 112.92. Ahora ya podemos obtener A con este valor y pues nos dice que la fórmula de A es y menos X por B. Y pues bueno, para obtener esta Y se hace la división de la sumatoria de todos los valores de Y entre el número de datos, que pues eso me dio un total de 3.102.55. Y ahora para obtener esta otra X es igual a la sumatoria de todos los valores de X entre el número de datos, que me dio un total de 19.05. Ahora sustituimos los valores en la fórmula de A y me dio que 3.102.55 menos 19.05 por
112.92, que es B, me dio un total de que A es 951.42. Ahora, ya podemos sustituir esos valores en la fórmula de Y estimada, y pues eso es un total de que Y estimada es 951.42 más 112.92 por X. Ahora, gracias a esta fórmula podemos regresarnos y llenar nuestra tabla sustituyendo cada valor de X, y ahora sí poder obtener la recta de regresión en el diagrama de dispersión, que ahora sí, como lo dije anteriormente, es la línea azul, ya que viene siendo el promedio, y pues aquí se puede observar que pues en efecto se tuvo una correlación positiva. Por último, nos pide realizar una discusión sobre el problema presentado y dar nuestra opinión al respecto, y pues incluir qué medidas de acción preventiva se podrían implementar con base a los resultados obtenidos. Bueno, primero que nada, como lo mencioné anteriormente, se encontró una correlación positiva entre la edad de la madre y el peso del recién nacido, y pues esto indica que a mayor edad, mayor el peso al nacer del bebé. Esto es importante ya que el peso puede afectar al recién nacido y esto puede llevar a complicaciones. Como medida de acción preventiva, llegamos a la conclusión de que se puede recomendar el embarazo en edades adecuadas y también ofrecer educación de planificación familiar, debido a que la edad de la madre sí influye en la salud del recién nacido. Para este segundo ejercicio tenemos la tabla que nos muestra los días de estancia de un pequeño grupo de pacientes en el piso de medicina interna en relación con su temperatura media en grados Celsius durante los primeros 5 días de internado. Demuestre si existe una relación entre la temperatura del paciente con los días de estancia hospitalaria y contesta las siguientes preguntas. En la tabla se nos muestra la columna de las X, donde tenemos la temperatura media en grados Celsius, y en la columna Y, donde tenemos los días en estancias. El inciso A se nos pide trazar el diagrama de dispersión. Sabemos que la temperatura media en grados Celsius es nuestra columna de la X, por lo que estará en nuestro eje de las X, y en nuestro eje de las Y estarán los días en estancia, y los puntos estarán colocados en donde se intercepten la temperatura media con los días en estancia. En el ejercicio número B se nos pide calcular el coeficiente de correlación de Pearson y mencione si se presenta correlación entre las variables. Para esto, primero tuvimos que hacer las columnas 3, 4 y 5, en donde la columna 3 corresponde a X por Y y la sumatoria de esta columna. La columna 4 corresponde a X al cuadrado y la sumatoria de esta columna. Y por último, la columna de Y al cuadrado y la sumatoria de esta, para poder sustituir los datos en el coeficiente de Pearson, lo que nos dio como resultado 0.05. Como el valor es cercano a 5, significa que hay una correlación débil. Para este mismo problema, pero en el inciso C, nos piden calcular la ecuación de regresión. Asimismo, tenemos que trazar la recta de regresión en la gráfica de dispersión. Lo primero que hice para este problema fue obtener lo que es la pendiente, donde, como podemos ver en la gráfica, primero obtuve los valores en lo que es la tabla que se encuentra en el lado derecho y lo sustituí en la misma ecuación y nos dio una pendiente de 0.21. Para obtener la intersección, que es la A, solamente saqué lo que es el promedio o la media de Y y el promedio o la media de X, lo sustituí en la fórmula y nos dio una intersección de 17.87. Por último, solo sustituí en la fórmula de Y estimada, dándonos la ecuación de 17.87 más 0.21x. Asimismo, en la parte de abajo tracé lo que es la recta de regresión en la gráfica de dispersión con la ecuación obtenida. Para el inciso D nos piden encontrar el error estándar de estimación. Como podemos ver en la ecuación, simplemente tuve que sacar lo que es la Y estimada para cada X, a esta le resté la Y original, y sustituyendo en la fórmula me dio que el error estándar de estimación es de 6.61 días. Para el inciso E nos piden estimar el tiempo de internamiento para un paciente que haya tenido una temperatura media de 35.5 grados Celsius durante los primeros 5 días. Para este inciso, lo único que tuve que hacer es usar la ecuación de la Y estimada y sustituyendo la X por la temperatura media que nos dieron, que es de 35.5. Una vez sustituyendo, nos da que el tiempo de internamiento para un paciente
que haya tenido esa temperatura es de 25.325 días. Bien, ahora estaré explicando los últimos 3 incisos de este problema. En los incisos F y G se nos está pidiendo calcular el error estándar de pronóstico, siendo en el inciso F para un paciente con una temperatura media de 35.5 grados Celsius los primeros 5 días. Para esto necesitamos tener el error estándar de estimación, el cual fue calculado anteriormente, y aparte agregarle 2 columnas extra a nuestra tabla de datos, siendo estas X menos media de X y el cuadrado de esa operación, aparte de la suma de todos los cuadrados. Teniendo el error estándar de estimación siendo igual a 6.61, podemos sustituir esto más los otros datos mencionados en la fórmula para sacar el error estándar de pronóstico, resultándonos para el inciso F 6.44 días. Y en el inciso G, el cual se pide para un paciente con una temperatura media de 38.6, se obtiene que su error estándar de pronóstico sería de 7.11 días. Ahora, para el inciso H se nos pide hacer una discusión y concluir algo de nuestras opiniones acerca de este problema. Habiendo observado el problema, desde la propuesta de variables nos dimos la idea de no estar relacionadas, o al menos no tanto. Después de llevar a cabo el inciso A, siendo el trazo de diagrama de dispersión, no vimos relación visual alguna. Se hizo más evidente al hacer el inciso B, donde calculando el coeficiente de correlación, resultando en un valor cercano a 0, dejando en claro que es casi nula o no hay correlación. Los demás incisos nada más evidenciaron que las estimaciones tendrían errores muy evidentes. En conclusión, no hay relación.